Bueno, para el video de hoy vamos a hablar sobre la regla de la cadena en funciones de varias variables. Eh, Recordemos que la regla de la cadena la vimos cuando vimos funciones de una variable, por allá en su cálculo diferencial 1. Allí ya planteamos que la regla de la cadena para cuando teníamos composición de funciones. Y entonces para poder llegar a derivar con respecto a x, entonces recordemos que teníamos planteado esto que así, f de g de x como la composición de funciones. Entonces decíamos que derivamos primero la función externa, es decir, f' de g de x por la derivada de la función interna. Eso mismo vamos a seguir planteando aquí para funciones de varias variables. Entonces, si tenemos una función como z igual a f de xy, una función de dos variables, y que a su vez podemos decir que x está definida como una función que también depende de dos variables, y de igual forma podemos hablar para y como una función definida mediante una función que depende de dos variables. Entonces, finalmente z pues también dependerá de s y de t, y podríamos entonces hablar o calcular la derivada de z con respecto a s, como sería. Entonces plantearíamos que sería la derivada de la función con respecto a x, porque inicialmente depende de x, por la derivada parcial de x con respecto a s, porque vamos a evaluar es con respecto a s, más la derivada de la función con respecto a y, porque también depende de y, por la derivada de y con respecto a s. Y esa sería entonces la derivada de la función con respecto a s. Pero también podríamos plantear la derivada de la función con respecto a t, puesto que también depende de t. Y entonces nos quedaría la derivada de la función con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, puesto que x también depende de t, más la derivada de la función con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Entonces tendríamos esas dos derivadas parciales para nuestra función. Miremos eso con un ejemplo. Entonces, si decimos que z es una función como 2x cuadrado más y cuadrado, y que a su vez x está definida como s por t y y está definida como s cuadrado más t. Entonces miremos cómo nos quedarían las derivadas parciales de z. Primero con respecto a s, entonces de z de s, como ya lo tenemos planteado aquí, entonces sería la derivada de la función con respecto a x. Entonces inicialmente la función es esta, entonces la derivada de z con respecto a x de esta función nos daría 4x más 0, pues porque y cuadrado la derivada es 0, por la derivada de x, pero la derivada de x es con respecto a s, puesto que vamos a evaluar es con respecto a s. Entonces la derivada de x con respecto a s nos daría t, más la derivada de z con respecto a y, eso es 2y, por la derivada de y con respecto a s, y en este caso nos daría 2s. Y esa sería nuestra derivada parcial
de la función z con respecto a s. ¿Cómo nos quedaría de z con respecto a t? De z con respecto a t, entonces sería, nótese que las primeras derivadas son las mismas, es decir, de f de x va a ser la misma en las dos, y lo mismo que la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces este valor será exactamente el mismo. Lo que van a cambiar son las segundas, porque aquí ya es la derivada de x con respecto a t, entonces la derivada de x con respecto a t pues nos da s, más nuevamente la derivada de f con respecto a y, que es 2y, por la derivada de y con respecto a t, pero la derivada de y con respecto a t en este caso nos da 1. Y entonces ahí obtendríamos nuestras dos derivadas parciales.